Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Hoy, 20 de marzo del 2021. Es para mí un placer y un honor nuevamente dirigirme a ustedes a través de las redes sociales, por YouTube. Gracias a Dios por la gerencia, dueña, ¿verdad?, de YouTube, que me ha dado la oportunidad de dirigirme a las personas a través de las redes sociales, y la gloria sea para Dios, y también que Dios bendiga y prospere a la gerencia de este canal. Pues la última vez les hablé sobre el nuevo nacimiento, lo que significó, y aprendimos que el nuevo nacimiento es nuevamente el pecador estar unido al Padre en Cristo. Ya aprendimos, según la Biblia, que también la palabra nacimiento se utiliza para eso, que es sinónimo a estar unido el pecador con el Padre en Cristo. Quien está unido literalmente es Cristo, pero el Padre, por el pecador haber creído en Jesús y en su obra, pues también unió al pecador consigo. Y eso se le llamó el nuevo nacimiento. Pero hoy te voy a hablar sobre o acerca de la adopción. No te voy a hablar de un virus, o sea, de una falsa doctrina. El tema pasado fue un tema positivo, que es una verdad bíblica sobre el nuevo nacimiento, y hoy te voy a hablar sobre la adopción. ¿Qué es la adopción y qué entendemos por adopción? Pues si lo definimos terrenalmente, adopción significa una persona coger un hijo de un matrimonio y hacerse responsable de él, pasarlo a su nombre, y entonces ese niño, esa criatura, ese ser, está con esa persona que lo adoptó hasta que llegue a la edad de adulto y posteriormente se independiza. Por eso entendemos por adopción, usted hacerse responsable o adoptar, o coger una persona, un niño o un hijo de otra persona que también puede ser que no tenga los recursos para cuidar de él y hacerse responsable de él, para entonces cubrirle las necesidades que ese niño necesita. Eso es adopción, adoptar a alguien y hacerlo como hijo suyo, y entonces todo lo que es suyo es también de él. Y si usted tiene más hijos, pues también haga a ese niño adoptado igual que los demás hijos. Y eso es lo que es adopción como tal. Pues en la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, note lo que dice el apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Noten que aquí el apóstol Pablo dice que el Padre nos adoptó por medio de Jesucristo. Pues por lo tanto, para Dios existen dos tipos de hijos: unos adoptados, plural, y uno biológicamente hijo literal. Cuando hablo de literal, me refiero a que Jesús, a diferencia de nosotros, no lo engendró otro hombre para que naciese de una mujer. A Jesús lo engendró el Espíritu Santo en María, para que entonces ese ser que naciese de María, según Lucas 1, 30 al 34, iba a ser llamado Hijo de Dios. Y ese ser que nació de María, que Dios lo engendró, el ángel le puso un nombre propio que fue Jesús. Y en adición a ello, como te estoy diciendo, pues entonces, literalmente Jesús es hijo biológico de Dios, porque el Padre fue quien lo engendró. Jesús no fue engendrado por hombre humano, sino por el Padre. Por eso que cuando se habla en Juan
3:16 se habla de Jesús como el Hijo unigénito de Dios. Pero humanamente hablando, Jesús es Hijo de Dios. Jesús no fue adoptado por el Padre, sino que fue engendrado por el Padre. Pero aparte de ello, Jesús como hombre, pues cumplió con todo lo requerido por el Padre, que fue la ley. Y las demás cosas, ¿verdad? Que fue que murió por el hombre, fue enjuiciado por el hombre, fue declarado por el hombre culpable, fue condenado, fue castigado. Con todos esos requisitos del Padre, Jesús cumplió. Por lo tanto, Jesús no solo es un hijo del Padre biológico porque el Espíritu Santo lo engendró, sino también que Dios le llama hijo con mucho afecto, porque Jesús como hombre cumplió 100% la ley. Es decir, satisfizo las demandas de la ley. Eso está en Mateo 17, del 1 al 5, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso lo dijo el Padre de Jesús. Por lo tanto, Jesús es Hijo de Dios porque, repito, cumplió con los requisitos de la ley. Y también es Hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero aquí el apóstol Pablo, en vez de usar hijos biológicos, ¿verdad? Usó el término hijos adoptados. Mira, aquí mismo lo dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. O sea, que el Padre nos adoptó. ¿Por qué? Pues nos adoptó como hijos por haber creído en Jesús y en su obra. ¿No entendiste? Pues por lo tanto, Jesús es hijo porque el Padre lo engendró y también se le llama o se clasifica como hijo positivo, moralmente hablando, porque cumplió la ley. Pero nosotros, como no podemos cumplir la ley, según Efesios 2, 1 al 4, Dios nos llamó como hijos de ira. La palabra ira es sinónimo de desprecio, ¿verdad? Dios estaba indignado con el pecador en Adán, porque en Adán el hombre se desconectó de Dios, se fue al garete, empezó a hacer lo que le plugo, lo que le dio la gana, y pasó a ser hijo de ira. Y entonces nosotros, que éramos hijos de ira en Adán, el Padre nos adoptó como hijos por haber creído en Jesús y en su obra. Pues, por lo tanto, yo soy hijo adoptado por creer, y Jesús fue hijo biológico, espiritualmente hablando, porque obedeció. ¿Ve la diferencia? Repito, Jesús fue hijo biológico porque el Espíritu Santo lo engendró, y fue hijo también biológico espiritual porque Jesús 100% cumplió con la ley. Pero a diferencia de Jesús, nosotros no. Nosotros somos adoptados no porque obedecimos o por obedecer, sino por haber creído en Jesús y en su obra. Y esa es la forma que Dios utilizó para adoptarnos. Y entonces a Jesús se le llama el principal o el primero de la familia. Pero ya que yo quiero que tú entiendas que Jesús fue hijo biológico y nosotros no somos hijos biológicos, somos hijos adoptados. Eso está en Romanos capítulo 8. Note lo que dice en el capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció en Cristo, obviamente, de Pentecostés hasta hoy, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que su Hijo o Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten que a Jesús se le llama el primogénito, o sea, el que Dios tuvo como hijo porque lo engendró, y también le llama hijo amado porque obedeció. Entonces Jesús es el primero de esa familia que Dios está haciendo en Cristo. Pero a mí, el Padre me adoptó porque creí en Jesús y en su obra. No me adoptó porque obedecí, sino porque creí. ¿Me entendiste? Así que por lo tanto, Dios iba a ser una familia en Adán, se perdió porque Adán desobedeció, y esa familia la está haciendo en Cristo porque Cristo Jesús obedeció. Y entonces Jesús es el primero de esa familia.
Y nosotros fuimos integrados como adoptados en la familia de Dios, porque el Padre le plació aceptarnos como hijos, pero adoptados. ¿Entendiste? Eso es lo que significa, ¿verdad? Adopción. En el versículo 15 del mismo capítulo 8 de Romanos, Pablo dice, 14 y 15, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nota lo que dice Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ya sabemos que no somos hijos biológicos espiritualmente hablando, sino que somos hijos espiritualmente hablando adoptados. ¿Entendiste? Somos hijos adoptados, no somos hijos biológicos porque obedecimos. Somos hijos adoptados porque creímos. Dice el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Nota que la palabra espíritu de adopción, la palabra espíritu, se puso con letra minúscula, haciendo alusión a los espíritus que habitan dentro de nuestro cuerpo. Pues esos espíritus, juntamente con el cuerpo materia, fuimos adoptados por el Padre por haber creído en Jesús y en su obra. Yo espero que tú me estés entendiendo, ¿verdad? Aquí Pablo claramente lo dice, ¿verdad? Que el Padre nos adoptó. Entonces, dice en el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Pues da testimonio a nuestro espíritu porque nuestros espíritus conocieron la obra de Jesús, que se le llama el Evangelio, ¿verdad? Y por conocer y creer en esa obra o en ese Evangelio, es que el Padre entonces nos adopta. Por lo tanto, hay muchos movimientos religiosos que se llaman ser hijos de Dios, pero si no conocieron o no conocen el Evangelio objetivo de Jesús, no son hijos de Dios adoptados, aunque crean en Dios. Siguen siendo hijos de iras. Pues, si Dios los salva, pues gloria a Dios. Pero no son hijos como nosotros, que somos hijos de verdad adoptados, porque conocimos perfectamente no solamente el Evangelio de Jesús o la obra de Jesús, sino también el Evangelio del Padre. Y el Evangelio del Padre consistió en ¿qué? Consistió en que una vez nosotros fuimos adoptados como hijos, vino el Padre, entonces todo lo que Jesús es, el Padre nos lo imputó. Jesús es perfecto, el cristiano es perfecto en Cristo. Jesús es justo, el cristiano es justo en Cristo. Jesús es nueva criatura, el cristiano es nueva criatura en Cristo. ¿Y qué más? Miren lo que dice en el versículo 17. Y si hijos, también herederos. Heredero de Dios, escucha bien esto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Noten la expresión de Pablo, coherederos con Cristo. Esta clase es mayormente para los teólogos de los movimientos religiosos que no conocen estas verdades de Pablo, porque estas son doctrinas paulinas a través del Espíritu Santo. Pero yo estoy hablando, como dice con el nuevo nacimiento, de lo que es la adopción, que son cosas diferentes, ¿verdad? Pues Pablo dice aquí que somos coherederos con Cristo. ¿Coherederos de qué? Pues Cristo tiene vida eterna, ¿verdad? Ante el Padre, porque literalmente dice en Hechos 7:55 en adelante que Él está a la diestra del Padre. Pues Jesús ahora tiene vida eterna. Pues yo también, como hijo adoptado por el Padre, también tengo vida eterna. Esa herencia también yo la tengo, la vida eterna que Jesús tiene, esa vida eterna es mía, ya yo la tengo por fe. Simplemente lo que falta es que cuando Cristo venga, Él viene a buscarme. Si he muerto, me resucita, me transforma, me asciende a los cielos, y allá en el cielo nuevo y en la tierra nueva, según Apocalipsis 21:1, pues vamos a estar toda esa familia de Dios que fue adoptada por haber creído en Jesús y en su obra. ¿Lo entendiste?
Así que por lo tanto de eso trató el tema de hoy, sobre o acerca de la adopción y qué es la adopción. Pues te lo voy a repetir. Adopción significa que el Padre cogió al hombre que estaba perdido en Adán, lo recibió como si fueras al mismo Jesús, por el pecador haber creído en Jesús y en su obra. ¿Ves qué sencillo es? Por yo haber creído en Jesús y en su obra, el Padre me adoptó como hijo. Y todo lo que Jesús tiene también me lo otorgó a mí. Lo mismo pasa con un padre terrenalmente hablando cuando adopta a un hijo, ¿verdad? A un bebé, a un niño. Todo lo que el padre tiene es también de ese niño. Y lo ama como los hijos literales biológicos. Pero así también es Dios. Así como Dios amó a Jesús, porque no solamente lo engendró por el Espíritu Santo, sino también porque Jesús cumplió perfectamente la ley, pues también el Padre nos ama a nosotros. El mismo amor que el Padre le tiene a Jesús, me lo tiene a mí y a ti, una vez tú creíste y conociste el Evangelio de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, y espero que hayas entendido hoy lo que significa la adopción. Lo que significó cuando Pablo dice que fuimos adoptados en Cristo, ¿verdad? Que lo leímos en Efesios capítulo 1, versículo 5. Otra vez te lo voy a leer para terminar. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Estábamos predestinados para ser adoptados hijos del Padre en Cristo. De toda la raza humana que está perdida, pues Dios está recuperando seres humanos, entiéndase, hombres y mujeres, se los ha quitado de las aras de Satanás y los ha aceptado como hijos suyos, pero adoptados. Los adoptó, ¿por qué? Una vez creyeron en Jesús y en su obra. Pues ya te lo expliqué. Dios te guarde y Dios te bendiga, y espero hayan entendido bien la clase de hoy. El miércoles, con la ayuda de Papá Dios, si estamos vivos, ¿verdad? O mañana, si acaso me da tengo el tiempo, la oportunidad, voy a dar otra clase más para que tú vayas conociendo más de los misterios que están revelados en la palabra acerca de Dios, de sus propósitos, planes, etcétera, etcétera. Porque hay tanta religión y tanta confusión que, bueno, obviamente eso es profecía. En estos días, pues estuve viendo un video de una dama que se llama Ser Pastora, donde ella dice que la salvación, Jesús puso un 60% y el pecador pone un 40%. Es un disparate, es una aberración, eso indigna a Dios. Yo te voy a dar una clase en específico acerca de lo que esa señora enseñó y lo que la Biblia dice en cuanto a cómo es el ser humano y por qué Dios no acepta nada que el ser humano haga por bueno que aparente ante los hombres. Dios no lo acepta ni para salvarlo, ni para justificarlo, ni para perdonarlo. Danos claro, de eso te voy a hablar con detalle en la próxima ocasión. Dios te bendiga y hasta luego.